de todas esas situaciones, lo más importante que él hizo fue morir por el pecado del mundo. ¿Qué dice la palabra en Mateo 1:21? Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si vamos al Evangelio de Juan, Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es importante que nosotros tengamos el aspecto de la muerte, ¿sí? No solamente porque en el hecho de que Cristo murió está resumida, ¿sí? La doctrina de la expiación. En el hecho de que ese Cordero perfecto murió por nosotros, se da un gran paso, ¿sí? Un gran paso para la salvación de los hombres. En el hecho en el que Cristo murió, padeció, ¿sí? Cuando Él estaba en la cruz, cuando Él dijo, consumado es, quiere decir que esa obra salvífica que Él vino a hacer en la tierra por nosotros había sido concluida. Fíjense, este, Jesús no solamente debe morir por nosotros, sino que debe vivir por nosotros, ¿sí? Entonces Jesucristo no solamente murió, sino que tuvo que resucitar de los muertos. Y no solamente tuvo que resucitar de los muertos, sino que también tuvo que ascender. ¿Para qué? Para poder estar intercediendo por nosotros. Entonces, esa obra expiatoria de Jesús se resume en su muerte, su resurrección y su ascensión. Vamos a ver qué dice Romanos 8:34. Y mientras tanto les voy preguntando, para yo decir que yo soy salvo, ¿tengo que decir que Jesús murió por mí? O sea, eso es innegociable. Para yo decir que soy salvo, tengo que decir que Jesús murió por mí, ¿sí? Que Jesús murió por mí, porque si Jesús no hubiese muerto por mí, no hubiese quedado pagado el precio por mis pecados. Jesús fue el sacrificio por mis pecados. Entonces la muerte de Jesús es un aspecto que va implícito en la obra que Cristo vino a hacer por nosotros. ¿Qué dice Romanos 8:34? Amén. Entonces, siempre yo recuerdo cuando mi esposo nos enseña sobre la iglesia primitiva, siempre nos enseña, ¿no? Que el mensaje del evangelio no es tu testimonio, no es lo que hicieron los grandes hombres de la Biblia. El mensaje del evangelio es que Cristo murió por nosotros, que Cristo resucitó y que Cristo está a la diestra del Padre. Ese es el mensaje del evangelio, eso es lo que predicaban los apóstoles, esas son nuestras doctrinas principales del cristianismo. Romanos 4:25, ¿qué dice? Amén. Murió, pero resucitó. Y ahorita vamos a ver cuál es la importancia, no solamente de la muerte, sino de la resurrección de Jesús. Porque si Jesús no hubiese resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe. Romanos 5:10. Ok, entonces dice la palabra, ¿sí? Que Jesús murió y que Jesús resucitó, ¿sí? Fuimos enemigos, pero por medio de su muerte fuimos hechos reconciliados con el Padre.
la importancia de la muerte de Cristo. El acontecimiento extraordinario y la doctrina central del Nuevo Testamento puede ser sintetizada en las siguientes palabras. Cristo fue muerto. Ese es el acontecimiento por nuestros pecados. Esa es la doctrina. ¿Qué dice Primera de Corintios 15:3? Aquí lo tengo, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Entonces, esa es la doctrina principal del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Es imposible, por muy buena persona que yo quiera ser, por muy buenas obras que yo haga, por mucho que yo me desvive, ¿cierto? Por hacer bien a todo el mundo, yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo, porque si no, estaríamos invalidando la muerte de Cristo, ¿no? Mucha gente dice, yo soy buena, yo hago buenas obras, yo no le debo nada a nadie, yo no tengo nada de qué arrepentirme. ¿Cuánta gente habla así? Muchas personas, ¿cierto? Dicen, no, pero si yo no le hago daño a nadie, no, pero si yo no perjudico a nadie, pero es que no basta solamente con eso, ¿verdad? Ya sabemos y ya vimos en el tema anterior, que fue la doctrina del pecado, que todos tenemos una naturaleza pecaminosa, que todos pecamos, dice la Biblia, todos pecamos porque ese pecado de Adán le fue imputado a la raza humana y dice la Biblia, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, todos necesitábamos o necesitamos un Salvador. Todos necesitamos un Salvador, ¿sí? No es conforme a tus obras que te vas a salvar. No es conforme a lo que tú hagas o no hagas. Todos necesitamos un Salvador porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ese único Salvador es Jesucristo. Y el único medio por el cual nosotros pudimos ser salvos es por su muerte, por su muerte, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Jesús derramó toda su sangre para que tú y yo fuéramos salvos. Y fíjense, dice, la muerte expiatoria de Cristo es la característica única del cristianismo. Si nosotros escuchamos no sé, budistas, Hare Krishna, todas esas cosas, ellos no necesitan un salvador. Ellos no necesitan una persona que muera por ellos. Ellos simplemente piensan que con sus meditaciones, ¿cierto? Y con sus buenas obras, ellos son salvos, pero no es así. Están equivocados. Dice, Martín Lutero declaró que la doctrina cristiana se distinguía de toda otra y especialmente de aquella que parecía cristiana por el hecho de que es la doctrina de la cruz. La batalla de toda la reforma fue por la interpretación correcta de la cruz. Los reformadores enseñaban que el que entiende la cruz como corresponde entiende a Cristo y a la Biblia. Todos sabemos por la historia que Martín Lutero era un monje en un convento católico. Pero ¿qué le enseñaban a Martín Lutero? Que por las obras las personas iban a ser salvas. ¿Qué era lo que veía Martín Lutero a su alrededor? Que pagando indulgencias las personas iban a ser salvas de sus pecados. ¿Qué era lo que le enseñaban a Martín Lutero? Que existía un lugar llamado purgatorio y en el purgatorio las almas que morían iban y luego las personas que estaban aquí en la tierra tenían que pagar cuotas para que hicieran misas por ellos, para que esas almas fueran salvas. Sin embargo, cuando Martín Lutero se pone a escudriñar las escrituras, se da cuenta que de tal manera envió Dios al mundo, ¿verdad? Amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Martín Lutero entendió eso, dijo, todo lo que me han estado enseñando está equivocado. Yo no tengo que pagar para ser salvo. Una misa no me va a salvar. Una penitencia al que yo recite 20 Padres Nuestros no me va a salvar de mis pecados. Entonces, cuando Martín Lutero entendió
lo que decían las escrituras, entendió que solamente para ser salvo lo único que necesitaba era aceptar y creer el sacrificio que Jesús hizo por él. Y entendió que la salvación era por gracia, que la salvación era por fe, que la única autoridad que nosotros tenemos son las sagradas escrituras, que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, que el único que merece toda la gloria no era el Papa, era Dios. Jesús, Martín Lutero entendió todo eso y empezó a enseñar a la iglesia y a guiar a la iglesia por medio del movimiento de la Reforma Protestante. Y así muchas personas siguen engañadas hoy, pero hoy es menos justificable que las personas estén engañadas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en ese tiempo las escrituras solamente estaban en latín y muy poquitas personas tenían acceso a leer la palabra. Pero hoy en día las escrituras han sido traducidas a múltiples idiomas. Todos tienen acceso a la palabra de Dios. Pero como no escudriñan las escrituras, viven engañados en falsas doctrinas que les dicen que tienen que hacer X o Y cosa para poder ser salvos, cuando la realidad es que eso no es así. El único que puede salvarnos, el único autor de nuestra salvación es Jesucristo. Eso es lo que enseña la palabra. No podemos enseñar un evangelio diferente. Dice la palabra, si aún un ángel del cielo viniera y les enseñara un evangelio diferente, entonces es un anatema. No podemos predicar otro evangelio. Las doctrinas fundamentales del Evangelio son esas, que Jesús dejó su trono, se hizo hombre, vino aquí a morir por nosotros en una cruz, pagó el precio por nuestros pecados, al tercer día resucitó de entre los muertos y luego ascendió y está sentado a la derecha del Padre. Esa es nuestra doctrina. Eso es lo que dice el credo de los apóstoles. Y esas son nuestros fundamentos de fe, amados hermanos. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, como dice Hebreos, ¿verdad? Jesús es el autor eterno de nuestra salvación. Ahora, en cuanto a la resurrección es el milagro por excelencia del cristianismo. Si nosotros por fe, porque ninguno de nosotros lo vio, ninguno de nosotros estaba ahí, ¿estamos de acuerdo? Que así como dicen las 5 solas, ¿cierto? Nosotros creemos por fe. La salvación es por fe. ¿Y la fe qué es? Dice Hebreos 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ninguno de nosotros estuvo ahí, ¿estamos de acuerdo? Ninguno de nosotros, pero nosotros hemos decidido creer por fe que Jesús es nuestro Salvador, que lo que dice la palabra es verdad, que Jesús resucitó. Y si nosotros podemos creer por fe que Jesús resucitó, nosotros podemos creer cualquier milagro que hay en la Biblia. Porque fíjense, hermanos, en la iglesia primitiva, y bueno, los que se acuerden de aquellas clases de historia de la iglesia, hubo un grupo de personas que eran los racionalistas. Y los racionalistas decían que no podemos creer lo que no se puede razonar. Entonces esas personas tenían un conflicto con la fe, porque ellos decían, yo no puedo creer que en Josué realmente el sol se apagó. No puedo creer eso. O yo no puedo creer que
Ezequías realmente vio que el reloj se retrocedió. Mucho menos puedo creer que Jesús le dio la vista a Bartimeo, porque eso no es racional. Entonces las personas que quieren razonar absolutamente todo lo que está en la palabra, siempre van a vivir en un conflicto de fe, porque hay cosas, amados hermanos, que no las podemos razonar, que las creemos por fe, las creemos por fe. No podemos razonar de qué manera fue que el Espíritu Santo, ¿sí?, hizo que María concibiera un bebé por medio de él. No podemos comprender racionalmente. Nuestra mente humana finita no puede entender cómo es que un Dios todopoderoso pudo habitar en el vientre de una mujer y no se consumió esa mujer, ¿verdad? No podemos entender eso, no lo podemos entender, pero hemos decidido creer. Ajá, hemos decidido creer. Y si nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, una vez nosotros creemos en ese milagro, que es el milagro más grande de la fe cristiana, podemos creer en cualquier otro milagro de los cuales están escritos en la Biblia y los que siguen sucediendo el día de hoy. Amén. Entonces, dice, una vez que establecemos la realidad de este acontecimiento, la discusión de los otros milagros del Evangelio se hace innecesaria. Además, es el milagro sobre el que se sustenta o se desploma toda la fe cristiana. ¿Cómo se podría explicar la existencia de la iglesia cristiana, que seguramente hubiera permanecido sepultada con su Señor si Jesucristo no hubiera resucitado? La iglesia viva y radiante del día de Pentecostés no nació de un dirigente muerto. Si nosotros nos ubicamos en ese contexto de las miles de personas que decidieron seguir a Jesús en su ministerio terrenal, ¿sí? Dice la Biblia que las multitudes le seguían. Las multitudes vieron sus milagros, las multitudes escucharon sus enseñanzas, las multitudes vieron sus señales en un momento de la historia, hace más de 2000 años, ¿cierto? Y si Jesús no hubiera resucitado, si ese dirigente, esa persona, que en algún momento tuvo toda esa fama, como dice la Biblia, no solamente en Galilea, en Judea, sino en todo Israel y aún fuera de Israel, si esa persona que todo el mundo conoció en ese momento hubiese muerto y no hubiera resucitado, ¿ustedes creen que los apóstoles hubieran tenido la fortaleza, la valentía después de ser perseguidos, después de haber sido asesinados por los emperadores romanos, de decir, sí, Jesús existe, Jesús es real, Jesús murió y resucitó? Si ellos no hubieran visto eso, no. ¿Quién se iba a dejar asesinar por un soldado? ¿Quién se iba a dejar comer por una fiera en el Coliseo romano? Si ellos no hubieran sido testigos de la resurrección, a ver, ¿quién? ¿Quién iba a tener tan grande fe de permitir dar su vida por una persona que no resucitó? Pero ellos creyeron totalmente en Jesús. ¿Por qué? Porque la resurrección fue la señal de que todo lo que Jesús dijo estando en su ministerio terrenal era cierto. Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, el templo será destruido y en 3 días yo lo levantaré. Todos sus discípulos escucharon esas enseñanzas. Todos sus discípulos escucharon todo eso que Jesús enseñaba. Y la resurrección fue el sello, ¿sí?, que garantizó todas esas verdades que él dijo. Si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe. ¿Y por qué vana sería nuestra fe? Porque entonces Jesucristo hubiera sido un mentiroso, porque dijo que iba a resucitar y no resucitó. ¿Estamos de acuerdo?
Por eso es que Pablo dice eso. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque fue Jesús mismo quien dijo que él al tercer día iba a ser levantado de los muertos. Jesús mismo lo dijo. Y si eso no se hubiera cumplido, pues quién le iba a creer? Hubiese sido tomado por mentiroso. Pero Jesús fue levantado de la tumba, ¿sí? Y muchos fueron testigos de su resurrección para que para garantizar todo lo que él dijo, para que todo el mundo viera que todo lo que él dijo, sí, era verdad, que verdaderamente él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas personas siguen a muchas dioses, digamos, pero Buda murió, Mahoma murió, ¿sí? Todas esas personas que siguen esas sectas de error murieron, pero a ver cuál de ellos resucitó. En cambio, en la Biblia, después de que Jesús resucitó, no solamente resucitó, sino que después de que resucitó en la Biblia hay certeza de que Jesús se apareció 10 veces estando resucitado y que lo vio, mucha gente lo vio. Es más, cuando Jesús subió al cielo, había testigos que lo vieron alzarse entre las nubes. Y todo eso el Señor lo permitió, que la gente lo viera, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe cómo es nuestro corazón humano, ¿verdad? Que si no ve, no cree. Entonces Jesús permitió que hubiera testigos de la resurrección, Jesús permitió que se viera, que las personas lo vieran en su estado de resurrección, y Jesús permitió que la gente lo viera cuando estaba ascendiendo al cielo. Amén. Entonces, precisamente por eso, como Jesús resucitó, entonces sus discípulos tuvieron la valentía de seguir predicando el Evangelio. Sus discípulos tuvieron la valentía de abrir las primeras iglesias porque Jesús resucitó. Amén. Entonces, la resurrección significa que Jesús afirmó todo lo que dijo ser: Hijo de Dios, Señor, Salvador, etcétera. El mundo respondió a las afirmaciones y derechos de Jesús enviándolo a la cruz, pero Dios respondió resucitándole. Amén. Entonces significa que la muerte expiatoria de Cristo fue una realidad y de que el hombre podrá hallar el perdón por sus pecados pasados y así hallar paz para con Dios. La resurrección es realmente el complemento de la muerte expiatoria de Cristo. ¿Cómo sabemos que no era una muerte ordinaria? ¿Cómo sabemos que lavará realmente nuestros pecados? Porque resucitó. Y la resurrección es la garantía de que todo lo que él dijo ser realmente era, de que Jesús es el Hijo de Dios. Significa entonces la resurrección que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que simpatiza con nosotros y que ha vivido nuestra vida y conoce nuestras tristezas y enfermedades y que está capacitado para darnos poder para vivir la vida cristiana día tras día. Ahora, ya vimos la muerte, ya vimos la resurrección, pero hay otro hecho, ¿sí?, que completa la obra de Cristo y es su ascensión. ¿Por qué Jesús tenía que volver al Padre? ¿Por qué Jesús no resucitó y se quedó aquí en la tierra? ¿Por qué? Exactamente. Jesús tenía que ascender, ¿sí?, al Padre porque pues ese es su lugar natural, el lugar a donde Él pertenece.
La palabra dice que Él se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo. El el Hijo de Dios se hizo siervo por amor a nosotros. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se hizo siervo por amor a nosotros. Se humilló hasta lo sumo y tuvo una muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz, que era una muerte que en ese momento era la muerte para los asesinos, para los criminales, era la forma, era la máxima manera como el imperio romano podía maldecir a una persona, porque la cruz significa maldición, y él llevó en la cruz toda nuestra maldición, se hizo maldición por nosotros. El Hijo de Dios dejó su gloria, dejó su trono por amor a nosotros. Sin embargo, al completar esa obra de la cruz, Él tenía que volver al lugar que le pertenece, al lugar que le pertenece. Él se humilló, se hizo siervo, pero después fue exaltado a lo sumo, con la gloria que le pertenece, con la gloria que Él antes tenía. Amén. Entonces, él no podía quedarse aquí. Él vino, cumplió su misión y regresó al lugar que le pertenece, al lugar de gloria. Porque Jesús, cuando al ascender, ¿sí? Sucede lo que es la exaltación de Cristo. Y fíjense, ese modelo de humillación, exaltación, el Señor ya lo había venido enseñando desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos a un José. ¿Qué le pasó a José? Tuvo que ser siervo para ser exaltado. José fue vendido por sus hermanos, rechazado por su familia, vendido al faraón. Llegó a la casa del faraón, y allí en la casa del faraón, el faraón lo puso como su mano derecha, como su administrador, como su gobernador. Pero antes de que sucediera eso con la vida de José, José fue humillado en gran manera, fue encarcelado injustamente, fue vendido, cierto. Eso pasó con José. ¿Qué otro personaje bíblico? Moisés. Moisés cometió un asesinato, entró al desierto 40 años a la universidad de Dios, ¿verdad? Al desierto, ¿sí? Pero después Dios lo levanta como conquistador. David era un pastor de ovejas, fue perseguido por Saúl, tuvo que andar escondiéndose porque lo querían matar, pero después fue levantado por el Señor. Y así nosotros vemos esa misma situación, ¿sí? Cómo el Señor nos las está mostrando a lo largo del Antiguo Testamento con varios personajes bíblicos. Y es la misma lección para nosotros hoy. Es la misma lección para nosotros como seres humanos hoy. Nadie, nadie puede ser exaltado si primero no es humillado. Eso no así no funciona la, este, la lógica de Dios no es así como de que tú toda la vida vas a ser exaltado, no. La lógica de Dios que nosotros no comprendemos a veces es que necesitamos ser humillados para poder ser exaltados. Cuesta ser humillados, sí, amados hermanos, cuesta ser humillados, cuesta que te persigan, sí, cuesta que te vituperen, sí cuesta. Pero ¿qué te hace pensar a ti y a mí que nosotros no vamos a pasar por ahí? Si el mismo Hijo de Dios se hizo siervo. Entonces, por eso dice, por eso la lógica de Dios funciona de esta manera. Todo aquel que quiera ser el mayor tiene que aprender primero a servir a los demás.
Si no servimos, no esperemos, no esperemos que el Señor nos ponga en más. Si no amamos al prójimo, no esperemos cosas mayores en nuestra vida. Si no aprendemos a ser siervos, no esperemos a ser líderes. No esperemos. Si somos de aquellos de que pues nada más nos miran mal poquito y ya con eso ya, uy, no, pues sientes que el otro hermano ya merece la guillotina porque te miró mal, no así a ti, o sea, ¿cómo? ¿El hermano me va a mirar mal? Si no soportas eso, olvídate de que el Señor te va a poner en más. Si eres aquellos de los que te dicen cualquier cosita y te prendes como fosforito, olvídate. Necesitamos tener humildad, necesitamos aprender a ser siervos, necesitamos aprender a ser humillados para poder ser exaltados. Necesitamos eso, hermanos. Sí cuesta, pero pues esa es la lógica del Señor. Esa es la lógica del Señor. Amén. Esa es la lógica del Señor. Eso es lo que Él nos enseñó. Entonces, el Señor Jesucristo abandonó este mundo porque le había llegado el momento de retornar a su Padre. Su partida fue un ascenso, así como su entrada en este mundo había sido un descenso. ¿Sí? El que había descendido ahora ascendió donde estaba antes, y de la misma manera que su entrada en el mundo era sobrenatural, así también fue su partida. De manera entonces que la ascensión se convierte en la línea divisoria de dos periodos de la vida de Cristo, desde el nacimiento hasta su resurrección en la historia humana. El que vivió una vida perfecta bajo condiciones terrenas desde la ascensión es el Cristo de la experiencia espiritual que vive en el cielo y que toca a los hombres por medio del Espíritu Santo. Amén. Y pues ya para terminar con este tema de la doctrina de Cristo, que esta es la séptima clase, si no las vieron completas, les animo a que lo hagan, pero pues igual vamos a seguir aprendiendo de Jesús siempre, porque Él es el personaje principal del Evangelio. Amén. Para terminar, hermanos, pues vamos a revisar los yo soy de Jesús. Jesús muchas veces afirmó ser yo soy. Y lo afirmó porque en ese contexto judío donde él se encontraba, las personas comprendían perfectamente lo que significaba que Jesús dijera yo soy. Yo soy es el nombre impronunciable por los judíos. Yo soy es la palabra innombrable por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque en Éxodo 3, cuando el Señor se le apareció a Moisés, cuando Moisés le preguntó al Señor, bueno, y cuando el faraón me pregunte, ¿y tú en nombre de quién vienes? Pues yo qué le voy a decir. Y el Señor le dijo, ¿qué nombre le voy a dar? Dice Moisés, y el Señor le dice, pues tú diles que yo soy el que soy. Y habíamos visto cuando vimos la doctrina de Dios que de los atributos de Dios, ¿sí? Uno de los atributos de Dios, de los atributos incomunicables es la aceidad de Dios, o sea que el Señor es autosuficiente, Él realmente no nos necesita ninguno de nosotros para nada, ¿sí? Él es Dios, nosotros necesitamos de Él, pero Él no necesita de nosotros, amén, para nada, ¿no? Porque dice la palabra, aún si nosotros no hablamos, el Señor puede hacer que las piedras hablen. O sea, el Señor no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Él es autosuficiente. Sin embargo, Jesús en el Nuevo Testamento, cuando estaba en su ministerio terrenal, muchas veces afirmó ser algo, ¿no? Yo soy. Pero cuando Jesús decía eso, pues obviamente que para esas personas, ¿no? De su tiempo,
los fariseos, los saduceos, los escribas. Eso era una blasfemia. Eso era una blasfemia, porque yo soy es el nombre de Dios, porque yo soy denotaba una autosuficiencia que solamente una divinidad, ¿verdad? La divinidad de Dios podía expresar y podía afirmar ese hecho de yo soy. Pero Jesús dijo en Juan 8:28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. En el 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y por decir Jesús, yo soy, por eso empezó la persecución contra Jesús. Si nosotros vemos ahí mismo en Juan capítulo 8, en el versículo inmediato, que es el 59, cuando Jesús dijo así, ¿cómo reaccionó la gente? Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Jesús fue acusado de blasfemia, por eso lo asesinaron, ¿sí? Por eso fueron sus 3 juicios. Por eso, porque él afirmó ser Dios. Amén. Entonces, cada vez que Jesús decía yo soy, él estaba diciendo, no hay ninguna diferencia entre mí y el Dios que ustedes conocen, al Dios que se reveló a ustedes en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Jesús está diciendo y por eso pues por eso se ganó el odio de los judíos, ¿verdad? Por eso lo llevaron a la cruz. Pero aparte de decir en general, yo soy, la siguiente, hijo. Ay, no, no está. No está el del audio. Con razón, yo dije, separaron las diapositivas. Este, aparte de decir yo soy, también están en la Biblia los 7 yo soy de Jesús. Los 7 yo soy de Jesús. Entonces están, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. No ha llegado. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, Jesús, nosotros en el Antiguo Oriente, el principal alimento era el pan, ¿sí? El principal alimento de ellos era el pan. Cuando Jesús afirma ser el pan de vida, Jesús les está diciendo, no solamente necesitan ustedes tener el pan físico, necesitan el pan espiritual. Y ese pan espiritual soy yo. Todo aquel que tenga hambre tiene que venir a mí. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Nosotros solamente podemos tener ese pan de vida, ¿sí? Si nosotros tenemos hambre. Jesús es el pan, pero hay algo que nos tiene que quedar claro, amados hermanos, y es que nosotros no podemos obtener de ese pan espiritual si nosotros no tenemos el apetito espiritual. Si yo no tengo hambre del Señor, si yo tengo en poco la palabra de Dios, si yo tengo en poco a Jesús, yo no puedo saciar mi vida espiritual. Yo voy a ser un anoréxico, un anémico espiritual, porque Jesús es el pan, Jesús es el que puede saciar mi hambre, Jesús es el que puede llenar mis vacíos. Y si yo no tengo esa hambre, yo no voy a experimentar esa saciedad. Si yo no lo busco, yo no voy a experimentar esa saciedad. Y tristemente hay muchos que se dicen ser cristianos, pero pues yo no veo el hambre, ¿no?
No veo el hambre por el Señor, no veo el hambre por estar en su presencia. No veo el hambre por orar, no veo el hambre por leer la palabra, no veo el hambre por ayunar, no veo el hambre por servirle. Entonces podemos decir, sí, Jesús es el pan de vida, pero necesitamos vivirlo, amados hermanos, amén. Necesitamos vivirlos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas. Entonces, si realmente nosotros experimentamos a Jesús como la luz del mundo, no tenemos por qué andar en pecado, porque las tinieblas representan el pecado y la luz representa la libertad de esos pecados. Sí, porque todo esto es un lenguaje metafórico. Obviamente Jesús no es ni un pan ni una lámpara, ¿no? Es un lenguaje metafórico que nos está enseñando que si yo estoy en Jesús, yo no puedo estar en tinieblas, yo no puedo estar en pecado. Y si alguien está en tiniebla, lo único que necesita para tener luz en su vida es venir a Cristo. Si alguien tiene un vacío, si alguien tiene hambre espiritual, si alguien tiene un vacío en su corazón, lo único que necesita es venir a Cristo para que eso sea saciado. Dice Jesús, yo soy la puerta. La puerta que es un acceso, algo que tiene que abrirse. Y él dice, yo soy la puerta, yo soy el acceso al Padre. Cuando Jesús murió, dice la palabra, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que el lugar santísimo era el lugar donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Dice la palabra que cuando Jesús murió, ese velo se rasgó en dos. Y eso quiere decir que por medio de Jesús tenemos libre acceso al trono del Padre, ¿cierto? Dice la palabra, acercaos al trono de la gracia, ven al trono de la gracia para el oportuno socorro. Entonces Jesús es la puerta de qué? De acceso al Padre, la puerta que nos reconcilió con el Padre. Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque el buen pastor es el que su vida da por las ovejas y Él es el único que dio su vida, que derramó su sangre por nosotros. Él es el único buen pastor. Él es el único buen pastor, Él es el único que no nos falla, Él es el único que hizo esa obra de cuidado completa, que nadie más puede hacer por nosotros. Él. ¿Quién de nosotros puede decir, ay, yo tengo una persona que me cuida, que está pendiente del mínimo detalle que yo necesito, que está pendiente de todo, ¿sí? Que si yo tengo frío me cobija por la noche, que si yo tengo hambre me trae un plato de comida? ¿Quién de nosotros puede decir que hay una persona así en su vida? Ninguno de nosotros, amados hermanos. El único que tiene total cuidado de nuestras vidas es Jesús. Nadie, por mucho que te ame, tiene el cuidado que Dios tiene de ti. Nadie, ni tu esposo, ni tus hijos, nadie, hermanos, nadie. El único que tiene cuidado total, ¿sí? De nosotros, de su pueblo, de sus ovejas, es nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque si Jesús resucitó, dice la palabra que nosotros un día también vamos a resucitar. Vamos a resucitar en el día postrero, dice la palabra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a resucitar, hermanos. Miren, aunque a ti te entierren, aunque a ti te cremen, aunque hagan con tu cuerpo lo que sea, dice la palabra, hay una promesa. Y la promesa es que nosotros vamos a resucitar en un cuerpo glorificado y vamos a estar por la eternidad en la presencia de nuestro Padre. Amén. Entonces, no importa, no importa lo que suceda en esta tierra mientras nuestros corazones estén apegados al Señor, mientras vivamos para Cristo, hay una promesa de vida eterna para nosotros. Amén. Como decíamos en el devocional esta mañana, ¿no? Hay una promesa y esa promesa, hermanos, es que mira,
Aunque aquí a lo mejor no tengamos ni siquiera una buena economía y ni un anillito de oro traigamos, en el cielo, hermanos, nos vamos a dar el lujo de caminar por calles de oro. Porque esto aquí, todo es pasajero, nada, nos vamos a llevar, pero allá, hermanos, vamos a estar toda la eternidad con nuestro amado Salvador. Amén. Y dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo, ven, yo te voy a mostrar el camino. No dijo eso. Dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿Sí? Sígueme a mí. Pon tu mirada en mí. Yo soy el camino, dijo Jesús. Él no dijo como pues, como dijeron otros, dijo Buda o dijo profeta o Mahoma, ¿no? Ven, yo te voy a mostrar el camino. No, él no dijo yo te voy a mostrar el camino. Él dijo, yo soy el camino. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otro intermediario, no hay otra forma. La única manera, amados hermanos, es por medio de Jesucristo. Y por último dijo Jesús, yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el tronco y que nosotros somos las ramas, que separados de Él, nada, nada podemos hacer, hermanos. Separados de Jesús, nada podemos hacer. No podemos vivir la vida a nuestra manera, no podemos intentar las cosas en nuestras propias fuerzas. Ya olvidémonos de ser como Jacob, ¿verdad? Porque Jacob luchaba en sus fuerzas. Pero esa noche, cuando él tuvo esa lucha, dice la palabra, ¿verdad? Cuando Jacob luchó con el varón de Dios allí en Peniel, le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios, y has vencido. ¿Y qué significa Israel? El que lucha con Dios, ¿sí? No el que lucha contra Dios, el que lucha con Dios, de la mano de Dios. Y es diferente, hermanos, cuando nosotros enfrentamos la vida solos, con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Es muy diferente a cuando enfrentamos la vida tomados de la mano del Señor. Amén. Es muy diferente, ¿sí? Ayer veíamos en la película, ¿verdad? Y llegó un momento en el que este jovencito reflexionó y dijo, ya no voy a luchar solo porque ya me di cuenta que solo no puedo cambiar, solo no puedo avanzar, solo no puedo ni siquiera tener un propósito. No puedo. Necesito a Jesús. Necesito a Jesús. Necesito a Jesús. Y nosotros desesperadamente todos los días tenemos que decirle al Señor, te necesitamos. Solos no podemos. Es que no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Solo no puedo. Te necesito, Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. ¿Puedo orar, hermana Ever, por favor? Pónganse de pie, hermanos. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por este tiempo. Amado Padre Celestial, Señor eterno, nos acercamos a tu presencia, Señor, en esta mañana, dándote gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos has dado, Señor, de conocerte aún más, bendito Dios. Mira, Señor eterno, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor. Grande eres y misericordioso para con nosotros, Padre, al enviar a tu Hijo, Señor, a la cruz, a morir por nosotros. Mira, Señor, te agradecemos, Padre, por todo lo que tú has hecho, por lo que harás en nuestras vidas y en nosotros mismos, Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que tú eres, Señor. Gracias porque eres misericordioso, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas con nosotros en esta mañana, Señor, en el tiempo, Señor, de la predicación. Señor bendito, abre nuestra mente y nuestro corazón, bendito Dios,
para que seamos receptivos a tu palabra, bendito Padre, para ponerla por obra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.